Hola a todos, qué gusto saludarlos de nuevo. En esta ocasión, para proseguir con nuestras pláticas sobre geometría no conmutativa o geometría cuántica, voy a continuar con el primer ejemplo que mencioné la vez pasada, que es el de las funciones continuas definidas sobre espacios topológicos localmente compactos con contradominio en los números complejos. Entonces, antes que nada, un teorema que es el más importante en el que se basa toda esta teoría es el teorema de Gelfand-Naimark, que dice lo siguiente: para cada álgebra C estrella unital y conmutativa A existe módulo homeomorfismos, un único espacio topológico compacto X tal que A es isomorfo a C de X, donde ya les expliqué que C de X son las funciones continuas que van de X a los complejos. Si el álgebra no es unital, esto se traduce al espacio en la condición de que en lugar de ser compacto, será localmente compacto. Para facilitarnos las cosas, aquí vamos a trabajar con espacios topológicos compactos. Expliquemos la estructura entonces de esta álgebra C estrella conmutativa. Si tienes un espacio topológico compacto, entonces tomas las funciones que van del espacio en los complejos y estas forman de entrada un espacio vectorial con las operaciones usuales de suma y producto por escalares complejos, pero además tienen estructura de álgebra definiendo el producto entre funciones de la manera también usual. F por G de X es F de X por G de X, y así obtenemos un producto algebraico, asociativo, complejo, y además tenemos unidad, porque la función constante 1 en este caso es una de estas funciones continuas y juega el papel de la unidad. La operación estrella está dada por el conjugado, es decir, f estrella de x es el conjugado de f de x, y la norma está dada por el máximo. Tomar el máximo de los módulos de f de x con x en x. El máximo se alcanza porque nuestro espacio x es compacto, y con esa norma tenemos un álgebra de Banach. En C de x se cumple la propiedad C estrella. La norma de f estrella f va a ser la norma de f conjugado por f, que va a resultar ser la norma del módulo de f al cuadrado, que a su vez es la norma al cuadrado de f. Y aquí aparece nuestro primer elemento de traducción, que son los puntos del espacio. Qué irónico, vamos a comenzar con los puntos. Los puntos se traducen a un ente algebraico que se llama carácter. Ahora les explico qué es un carácter. Un carácter va a ser un funcional lineal no cero que va del álgebra en los complejos y que debe cumplir, primero, que sea multiplicativo, es decir, que es un homomorfismo, y segundo, que es estrella. Es un homomorfismo estrella, funcional, lineal, no cero. La manera de recuperar los puntos del espacio a través de los caracteres es la siguiente. Dado un punto x0 en el espacio, vas a considerar el carácter k0, que va de las funciones en los complejos, de la siguiente manera. Cada vez que tú evalúas ese carácter en f, eso te va a dar el valor de f en x0, que es un número complejo. Y de esa manera logras que ese carácter esté únicamente determinado por esa x0 en particular. Por eso es que podemos identificar cada carácter con un punto del espacio. Y ahora aquí tenemos oportunidad de recordarles cuál es la audacia de esta teoría de geometría no conmutativa. Si tú tienes una álgebra C estrella no conmutativa, entonces también podemos seguir considerando que proviene de un espacio, pero en este caso no va a ser un espacio topológico compacto, sino va a ser lo que se llama un espacio cuántico. Si matemáticamente esto te causa un conflicto, lo puedes ver en términos de categorías. Vamos a considerar estos espacios cuánticos en general como la categoría inversa de las álgebras C estrella. Y esta categoría pues abarca las conmutativas y no conmutativas. En el caso de las conmutativas, la categoría inversa son los espacios clásicos formados de puntos, y en el caso de las no conmutativas serán los espacios cuánticos. Pero aquí también tengo oportunidad de mencionarles un proceso que ya les había contado que se llama cuantización, que es como un experimento en el que tienes tu espacio localmente compacto,
Entonces, tiene su álgebra de funciones y ya teniendo esta álgebra de funciones, haces aquí un cambio en las relaciones para romper la conmutatividad. Y entonces, como ya dijimos que vamos a considerar a la categoría inversa de espacios cuánticos, la pregunta es, ahora, ¿qué tipo de espacio nos queda? ¿Acaso tendrá puntos? A lo mejor mantiene algunos puntos y a lo mejor otros desaparecen. Y también nos vamos a preguntar por otros aspectos del espacio. Cuando estudiamos geometría y cuando estudiamos topología nos interesa saber sobre la conexidad, nos interesa saber sobre simetrías, y las simetrías las vamos a estudiar a través de los automorfismos del álgebra. ¿Cómo? Todavía no he dicho cómo, pero habrá un video donde voy a decir todos esos detalles. Estudien algunos elementos que son especiales en las álgebras, que son, por ejemplo, los elementos normales. Un elemento normal es aquel que conmuta con su estrella. Los elementos hermitianos, que son aquellos que son iguales a su estrella. En este caso, por ejemplo, de las funciones, estaríamos hablando de funciones que coinciden con su conjugado. Y cuando estamos hablando de números complejos, cuando un número coincide con su conjugado es porque es real. Por lo tanto, aquí serían funciones reales. También nos conviene ir ubicando cuáles serían los elementos invertibles de nuestra álgebra. Evidentemente, invertible quiere decir que tiene un inverso algebraico. Cuando lo multiplicas por él te da el 1 del álgebra. Y también nos interesa ver los elementos unitarios, es decir, aquellos cuyo inverso es precisamente su estrellita. Este tipo de elementos los puedes distinguir con mucho más facilidad si estás estudiando matrices. Entonces les recomiendo buscar el video donde hablé sobre matrices y elementos distinguidos de las matrices. Y finalmente, los proyectores. Los proyectores son un tipo de elementos en el álgebra que cumplen, que son igual a su cuadrado y a su vez son igual a su estrellita. En el próximo video ya vamos a mencionar, ahora sí, como tal, las categorías, cómo se relacionan la de espacios topológicos compactos con la de álgebras estrellas conmutativas y cómo los morfismos de aquí tienen que ver o se relacionan a través de un funtor con los morfismos del otro lado. Nos vemos entonces en el próximo video. Espero que tengan una excelente tarde y un saludo a todos a donde quiera que estén.